¿Cómo comienza a tratarse el tema? Estamos hablando básicamente que en Estados Unidos, saben, después de la Segunda Guerra Mundial hubo un crecimiento muy rápido de la economía, de la producción. Y eso llevó a que muchas empresas tuviesen una curva de ganancias y de ventas bien empinadas. Una de esas empresas fue la empresa DuPont, que, entre otras cosas, promovió el DDT para efectos de hacer pesticidas en los cultivos agrícolas. Se impulsaba eso crecientemente y hubo una bióloga, Rachel Carson, que observó el tema, preocupada por ello, vio las posibilidades que habían de que esto fuese algo destructivo para el medio ambiente. Nadie se había interesado antes en el tema medio ambiente, sino a partir de este estudio dijo, bueno, tanto va a ser así de que vamos a tener hasta no solamente los insectos muertos para efectos de que haya un mejor cultivo, sino hasta las aves que están ahí van a ser desaparecidas. Esta va a ser una primavera silenciosa, sin aves, la que estamos promoviendo. Fue un bestseller. El bestseller de la primavera silenciosa fue lanzado en esos momentos y lo que tuvo como ventaja fue que atrajo la mirada del mundo académico. El mundo académico comenzó entonces ya a estudiar, a revisar en qué consistían todos estos temas. Se trajo teorías desde hacía siglos atrás, estoy hablando del enfoque malthusiano, que había sido dejado atrás, obviamente a principios del siglo XX, por razones del alto crecimiento en la producción y productividad. Pero también ahí, ante eso, hubo el debate de qué cosa podía hacerse. Hubo un grupo, sin querer tener protagonismo, que estuvo formado por algunos premios Nobel, viceministros, directores de empresas, un grupo en la época, estoy recordando épocas de esa década en donde se formaban grupos internacionales. El Bilderberg se formó ahí, estamos hablando del club de los multimillonarios del planeta, que se reúne todos los años y que entre otras cosas ha definido, por ejemplo, sí, a esta chica hay que promoverla y la promovieron y Margaret Thatcher fue la brazo de hierro en Inglaterra, luego del voto favorable que tuvo en ese club. Igualmente hubieron estos otros que, teniendo una preocupación ambiental, quisieron relevar el tema, y para relevarlo lo que dijeron es, vamos a estudiarlo seriamente. ¿Cuál es la mejor universidad del mundo que puede estudiarlo? Alguna que tenga una visión en términos de ingeniería. Y salió el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y dentro del Instituto Tecnológico fueron ahí cuáles son los mejores grupos de investigación que están trabajando sobre ellos, y encontraron uno que había desarrollado, estaba aplicando un Word 3, un software en donde los output se convertían en input y se permitía tener feedback de que estuviesen arreglando o viendo por dónde se daban las proyecciones consecuencia de las medidas tomadas. Y a ese grupo, el club se formó en el año 68, a este grupo le encargaron en el año 70 que hiciese un estudio. La pregunta fue la siguiente, muy simple. Estamos en el 1970, faltan 30 años para el 2000. ¿Cómo va a ser el mundo a fines del siglo XXI? Estudiennos eso. Y con ese encargo, este grupo desarrolló un estudio titulado Los límites del crecimiento. Los límites del crecimiento ya se empezó a conocer cómo estaban las conclusiones que estaban saliendo ahí, ante lo cual, ya cuando se iba a presentar el estudio, en el año que se iba a presentar el estudio, también se convocó por parte de Naciones Unidas a una primera cumbre, la cumbre de Estocolmo. ¿Qué nos decía este estudio? Este estudio nos decía lo siguiente. Muchas proyecciones, esta es la más conocida, nos decía que tenemos nosotros, lógicamente aquí son escalas diferentes, pero puestas aquí para tener una visión global,
Tenemos nosotros que la curva de población 1900, 2000, 2100, tenemos nosotros que la curva de población en este año, en este siglo del 1900 va a estar creciendo, La curva de los recursos que tenemos en el planeta va a estar decayendo. Si tomamos algunos de ellos, tomemos por ejemplo alimentos per cápita, vamos a encontrar que por el crecimiento en la producción y en la productividad va a estar elevándose esa cantidad de recursos por persona. Pero va a llegar un momento en que la cantidad de recursos por persona va a decaer fuertemente, dado que va a estar reduciéndose la producción global de recursos con un aumento de la población, lo cual significa que en determinado momento entre el 2000 y el 2100 va a haber una situación de pico y de caída que va a significar aproximadamente la mitad de la población del planeta que va a desaparecer dentro de unos 30 años, a mitades, digamos, de este siglo. ¿Cuándo se hizo esta proyección, profesor? Esta proyección se hizo en 1970. Posteriormente, el grupo que trabajó con Donella Meadows, Dennis Meadows, esta pareja de esposos que eran los que dirigieron la investigación, han hecho otras actualizaciones. Ya ha salido los límites del crecimiento 30 años después, los límites del crecimiento 40 años después. Ya, mi inquietud es esa porque, por decir, ¿qué tanto se ha cumplido en la parte, específicamente en la parte de alimentos per cápita, ¿no? Con respecto a... Porque hay declaraciones de la FAO más o menos ya desde el 2013, creo, de que se produce la suficiente cantidad de alimentos para alimentar a toda la población y que haya población que padezca hambre ya no es un problema de producción ni de tecnología, es un problema de economía, ¿no? Conflicto, ¿no? O sea, por eso Sí. lo que tanto es... También existen otras proyecciones, ya no hablando de situación, ¿de acuerdo?, sino de proyecciones de la FAO en relación a alimentos, que indica que para el 2050, como todo el planeta está mejorando su nivel de vida, es cierto que la brecha entre los que ganan más y ganan menos crece gigantescamente. Piketty lo ha demostrado recientemente. Además, reiterando lo que sabemos. Pero lo que la FAO señala es de que para el 2050, y estoy hablando de cálculos del 2010, el crecimiento de la población en el mundo va a ser de un 30%. O sea, de 7.000 millones a 9.300 millones tenía proyectado las Naciones Unidas el crecimiento de la población en el planeta. Pero el crecimiento en la demanda de alimentos va a ser de un 70%. ¿Por qué razón? ¿Vamos a comer más? La respuesta es, como estamos mejorando nuestro nivel de vida, yo que mejoro mi nivel de vida, antes comía 1 kilo de verduras, de productos agrarios, no, ahora voy a comer 1 kilo de carne. Y esta migración hacia la carne, que lleva a que la vaca, para producirme 1 kilo de carne, tiene un factor de conversión de 10:1, necesita consumir 10 kilos de verduras. Por tanto, en buena cuenta, yo estoy pasando a consumir de 1 a 10, si es que estamos hablando de vacunos. De 1 a 7, factor de conversión, si estamos hablando de porcinos. De 1 a 5, factor de conversión, si estamos hablando de aves. ¿Y hasta qué punto está llegando la FAO? Hasta que ya, así tipo